Bien, ya nosotros vimos en la clase pasada cómo se cumplieron parcialmente en el pueblo de Israel las promesas que Dios le había dado a Abraham. En este punto de la historia, los israelitas son llamados el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, que disfruta de la bendición de tener a Dios entre ellos, pero todavía no poseen la tierra. Recuerden, todo esto sucedió en el desierto. Ellos están en el Sinaí, tal como Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Así que vamos a comenzar a ver ahora el cumplimiento de esta otra promesa, el lugar, la tierra de Dios. Y vamos a ver primero el cumplimiento parcial en el libro de Números. Luego del encuentro con Dios en el monte Sinaí, los israelitas inician su viaje a Canaán bajo la guía y la dirección de Dios. Sin embargo, poco tiempo después de haber salido del Sinaí, comienzan a murmurar por la calidad de la comida y por el liderazgo de Moisés. ¿Cuál es la gota que derrama el vaso en la murmuración del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que provocó que no llegaran a Canaán hasta muchos años después? El informe de los espías. Ellos envían a los espías a la tierra de Canaán y ellos les dicen claramente, ahí están yendo a Cades Barnea, de donde en verdad los espías salieron hacia la tierra prometida, y llegan con un reporte fascinante. Dicen, es una tierra que fluye leche y miel. Incluso llegan con un racimo de uvas en un palo. O sea, era algo impresionante. Pero sus ciudades son enormes y bien fortificadas, y los habitantes de esa tierra son gigantes. Allí están los hijos de Anac. Así que el pueblo se atemoriza y se queja contra Dios, deseando haberse quedado en Egipto, mostrando no solo incredulidad, sino también una profunda ingratitud. De manera que, a pesar de las exhortaciones de Josué y de Caleb a confiar en Dios, Números 14:9, y de todas las evidencias del poder de Dios que ellos habían visto cuando estaban en Egipto hasta ese momento, el pueblo no confió en Jehová, excepto Josué y Caleb. Dios castiga al pueblo, condenando a toda esa generación, excepto Josué y Caleb, a morir en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y así llegamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos lleva al momento en que Israel se encuentra frente a la tierra prometida. Ellos salen, ¿verdad? Van vagando por el desierto hasta que llegan a las llanuras de Moab, al monte Nebo. Y en esa llanura Moisés se dirige a una nueva generación de israelitas y les recuerda las cosas que Dios hizo y mandó en el pasado, para luego exhortarles a obedecer y a vivir a la luz de su palabra cuando entraran en Egipto. Si obedecen, serán bendecidos en gran manera. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Pero si desobedecen, ¿qué recibirán? La maldición. Y la lista de maldiciones es horrenda. Termina con la advertencia de que Dios los sacará de la tierra prometida si no obedecen su palabra. Estas advertencias nos recuerdan, hermanos, que la ley no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos. O sea, no es un asunto de tómalo o déjalo. Sí funciona en el contexto de nuestra relación filial con Dios, pero sigue siendo ley. Es una ley que debemos obedecer, no es una sugerencia. Al morir Moisés, es sucedido por Josué, bajo cuyo liderazgo los israelitas
entran finalmente a la tierra prometida, derrotan a sus habitantes, toman posesión de la tierra. Sin embargo, se dan cuenta que la victoria obtenida no fue por fuerza, sino que fue por medio del poder de Dios. Así que el libro llega a una conclusión importante, y es que Dios entregó a los israelitas todo el territorio que les había prometido. Dice en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Así que ahora nos encontramos en un tiempo de cumplimiento. El pueblo de Dios ahora está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y disfrutando de la bendición de Dios. Nuevamente, al igual que Moisés, Josué termina con una nota de advertencia y de exhortación al pueblo. Josué los insta a temer a Dios y a obedecer su ley. Y así llegamos, hermanos, cuando muere Josué, ¿a cuál período de la historia de Israel? Al período de los jueces, que sirve como preámbulo para el cumplimiento de la otra promesa implícita en el pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa de un rey. La promesa de un rey. ¿Cuál fue la promesa? Nosotros vemos, por ejemplo, como ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y eso nos habla de victoria, nos habla de conquista. Es una forma velada todavía de decir, va a venir un gran rey que va a tener una gran victoria, pero más adelante ya nosotros vimos en Génesis 49:10 cómo Dios le dice a Judá, no se apartará el cetro de tu casa hasta que venga Silo. El cetro es el cetro de autoridad de un rey. Así que ya Jacob está implicando que de Judá vendría un rey. Y en Deuteronomio capítulo 17, los versículos 14 al 19, se les dice, cuando ustedes tengan un rey, ese rey no será como los reyes de las otras naciones. Este rey tendrá que leer la ley de Jehová todos los días. Este rey tendrá que someterse a la autoridad de Dios. Así que, hermanos, ya Dios prevé desde Deuteronomio que el pueblo de Israel tendría un rey. El cumplimiento parcial de esta promesa llega o comienza a cumplirse con el periodo de los jueces, donde vemos un ciclo de pecado y gracia. Pecado y gracia. Es importante señalar que en el tiempo de los jueces, Israel no parece una nación. Israel todavía es una especie de confederación. Una confederación de 12 tribus sin mucha cohesión entre sí. De hecho, cuidado, hermanos, cuando lean el libro de los jueces, porque pueden tener la impresión de que cada uno de estos jueces estaba sobre toda la nación de Israel, y no era así. El único juez que tuvo sobre toda la nación de Israel y toda su vida fue Samuel, el último de los jueces. Pero más bien Israel era una confederación de 12 tribus, sin mucha cohesión. No poseen un gobierno centralizado, no hay ninguna ciudad que funja como la capital del reino, y ninguno de los elementos que caracterizaban una corte imperial del Medio Oriente en aquellos días. No obstante, estas 12 tribus confederadas compartían un foco religioso común. ¿Cuál era? Una tienda portátil que servía de morada de Dios en el pacto, el tabernáculo. O sea, lo único que ellos tenían que en cierto modo hacía que la nación girara en torno a él era el tabernáculo, que contenía los documentos del pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí. ¿Dónde estaba el tabernáculo al principio del periodo de los jueces? Bueno, al principio se movía de tribu en tribu hasta que encontró su lugar permanente en Silo. Y eso lo vemos en Primera de Samuel, los capítulos 1 al 4. ¿Quiénes eran los jueces?
porque hoy día, ¿verdad?, la palabra juez nos hace imaginar a un hombre con una toga en un tribunal pasando juicio de un acusado. Los jueces eran personas a las que Dios ungía con su espíritu con el propósito específico de repeler a los enemigos de Israel. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personas a las que Dios ungía con su espíritu con el propósito específico de repeler a los enemigos de Israel. Dios libertaba al pueblo por medio de ellos, mostrando así su poder y cuidado por la nación del pacto. Como bien señala Albert Baylis, el libro de los jueces no es un conjunto de historias heroicas, como se suele enseñar en la escuela dominical otra vez. De hecho, hay una canción de escuela dominical, yo no sé si aquí la cantan, pero dice, Sansón era un muchacho así, que tenía los molleros así, entonces como que Sansón es el héroe. Esa no es la manera como debemos enseñar el libro de jueces. Dice, el libro de jueces no es un conjunto de historias heroicas. El único héroe del libro es Jehová, quien lleva a cabo sus victorias a través de la debilidad de los jueces. De hecho, hermanos, el libro de los jueces en muchos sentidos es un libro deprimente, porque nosotros vemos que el pueblo no sigue las advertencias ni las exhortaciones de Moisés y de Josué, sino que hace todo lo contrario, se rebela contra el gobierno de Dios y comienza siempre este ciclo. El pueblo se rebela, entonces Dios trae juicio. ¿Y qué pasa cuando Dios trae juicio? ¿Qué hace el pueblo? El pueblo clama. ¿Y qué sucede cuando el pueblo clama? Dios trae a un juez libertador. ¿Y qué sucede después que Dios los liberta? Que comienza el ciclo otra vez. Eso es el libro de jueces. De manera que cuando nos preguntamos, ¿y por qué Dios no se cansa de esta nación? Y los libera, y se rebelan, y claman, y los libera, y se rebelan, y claman, y Dios los libera. ¿Cuál es la respuesta? La gracia de Dios. La gracia de Dios. El salvarlos una y otra vez no solo nos muestra el carácter de Dios, sino que también el libro de jueces nos prepara muy estratégicamente para anhelar que llegue un mejor líder a la nación, es decir, un rey. De hecho, ¿cuál es la declaración famosa del libro de los jueces? ¿Qué es lo que está implicando el autor del libro de jueces? Cuando dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El autor del libro lo que está diciéndole al pueblo es, se necesitaba un rey. Sin embargo, durante el periodo de los jueces, que duró alrededor de 200 años, el pueblo de Israel rechazó completamente la idea de un rey. Y así llegamos a Samuel, un falso inicio. Este rechazo del pueblo de Israel a tener un rey cambió radicalmente debido a la amenaza de los filisteos. Dice un autor, la confederación de tribus de Israel solo podía sobrevivir mientras sus enemigos fueran pequeños y ocasionales, pero a diferencia de sus anteriores enemigos, los filisteos poseían un ejército disciplinado. Más aún, la tecnología herrera de los filisteos hacía que contara con armas inmensamente superiores a la de los israelitas. Israel nunca había enfrentado un estado tan fuerte y tan bien organizado como el de los filisteos.
La batalla decisiva entre Israel y los filisteos se narra en Primera de Samuel capítulo 4. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en esa batalla? Primera de Samuel capítulo 4. Los filisteos derrotan a Israel, se llevan el arca. Hermanos, ¿qué era el arca de Jehová? El estrado de los pies de Dios. Y los filisteos han capturado el arca. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios había abandonado a los efraimitas, donde estaba el tabernáculo en Silo, por causa de su pecado. Dios abandonó su santuario. Y de ahí la declaración de la mujer de Finés. Recuerdan que la mujer de Finés, el hijo de Elí, está dando a luz. Y cuando escucha la noticia de que Elí ha muerto, de que los hijos de Elí han muerto, incluyendo su esposo, pero que también habían capturado el arca de Jehová, ¿cómo le llamó la esposa de Finés a su hijo? Icabod. Icabod, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 21 al 22. Me encanta esta cita de Desmond Alexander acerca de este episodio. Dice él: aunque parece que los filisteos han capturado al Señor y le han vencido, los eventos de Primera de Samuel 4, 19 al 22 demuestran que Dios se ha dejado atrapar. El derrocamiento de la estatua de Dagón y las plagas que vinieron sobre los filisteos son un poderoso indicativo de que el Señor todavía está en control. Primera de Samuel capítulo 5 versículos 1 al 2. Los filisteos capturan el arca, capturaron a Dios y lo ponen en el templo de Dagón. Y cuando van al otro día se encuentran a Dagón tirado en el piso, al ídolo, y comienzan a salir tumores. O sea, Dios se dejó atrapar, usando el lenguaje, ¿verdad?, humano. Pero los filisteos comenzaron a cosechar las consecuencias. Los filisteos prohíben a Israel trabajar con metales, ¿recuerdan? Reduciendo así su capacidad militar. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 19. Israel viene a ser un estado vasallo de Filistea. Pero bajo el liderazgo de Samuel, que fue el último y más grande juez de Israel, la nación reúne fuerzas suficientes para repeler a los filisteos, y a diferencia de los demás jueces, Samuel permanece juzgando a Israel hasta su muerte. Pero a medida que Samuel va envejeciendo, ¿qué sucedió? El pueblo comenzó a decir: Samuel, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Tus hijos no siguen tus caminos. ¿Qué debió haber hecho el pueblo de Israel en esa coyuntura? Confiar en que Jehová proveerá. O sea, si ellos humanamente hablando no veían un líder claro y los hijos de Samuel no parecían tener el talante de su padre, ellos debieron haber confiado en Jehová. Pero en cambio lo que hicieron fue pedir un rey. Y el problema no fue que pidieran un rey, fue la motivación que los llevó a pedir el rey, la incredulidad y el tipo de rey que pidieron. Uno como las demás naciones. O sea, nosotros no queremos un rey como el que se describe en Deuteronomio, queremos un rey como el de las demás naciones. Los pueblos de Medio Oriente veían a sus reyes como deidades o como mediadores entre el pueblo y los dioses. Y por supuesto, si el rey es una deidad o es el mediador entre el pueblo y los dioses, ¿qué terminaba siendo el rey? Un dictador, porque tenía una autoridad excesiva. Pero en el caso de Israel, ya Dios había dicho en Deuteronomio 17 que el rey debía funcionar de otra forma. Deuteronomio capítulo 17, ¿alguien puede leer los versículos 18 al 20?
cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardarse todas las palabras de esa ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Ven el contraste, hermanos? El rey de una teocracia no podía ponerse por encima de sus hermanos, porque él mismo estaba bajo la autoridad de Dios, y por eso debía escribir en un libro la ley de Jehová. O sea, en otras palabras, tú no eres un déspota autónomo, autocrático, tú estás bajo la ley de Jehová. Tal parece que Samuel tiene esta advertencia de Deuteronomio en mente cuando advierte al pueblo del peligro que ellos corrían si tenían una monarca como la demás naciones. ¿Ustedes quieren un monarca como las demás naciones? ¿Y qué locura es esa? Escuchen lo que dice Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Pueblo terco. Alguien dice, Samuel entiende demasiado bien que la estabilidad política puede ser comprada a un elevado precio. El boleto de ley y orden ha sido el gran atractivo para los dictadores de todas las épocas. Cuando hay inestabilidad en el pueblo, siempre aparece alguien ofreciendo ley y orden. Y generalmente terminan convirtiéndose en dictadores. Eso ha pasado 1.000.000 de veces a través de toda la historia. Y era lo que Samuel, a través de la historia, no voy a decir, pero eso es lo que Samuel está vislumbrando. Sin embargo, hermanos, a pesar de la demanda pecaminosa, Dios les provee a Saúl. Pero por supuesto el pueblo no es bendecido por su reinado, ya que Saúl desobedece continuamente a Dios, y por esta razón Dios lo rechaza. Primera de Samuel capítulo 15, 23, y Dios unge a David como rey. Y la presencia de David, de Dios en la vida de David, se manifiesta aún antes de ser rey. Dios le da la victoria frente a Goliat, a pesar de no tener arma alguna excepto una honda y 5 piedras. Pero al igual que Jesús, David tiene que descubrir que ser el ungido de Jehová no garantiza una vida fácil. Saúl intenta matar a David. David huye de Saúl por mucho tiempo, hasta que Saúl muere en manos de los filisteos y por fin David ocupa el trono. Por fin Israel tiene un rey conforme al corazón de Dios. David busca ser fiel a Dios, por lo cual Dios lo bendice a él y al pueblo. Recuerden que al principio solo la tribu de Judá lo reconoce, pero en unos pocos años todo Israel sigue a David. Sin embargo, David peca delante de Dios
adulterando con Betsabé, matando a Urías Eteo, confirmándonos una vez más que el aplastador de la serpiente no ha llegado todavía. Porque cualquiera puede ir leyendo la historia, ¿verdad? Y decir, wow, David, qué gran rey. Pero él no es todavía el aplastador de la serpiente. Y la Biblia en el Antiguo Testamento relata con detalles el pecado de David para que nosotros lo sepamos de antemano. Él no es el enviado. Sin embargo, a pesar de eso, Dios reafirma las promesas del pacto hechas a Abraham y luego profetiza un rey futuro que sería más grande que David, y Dios cumplirá sus promesas por medio de este rey, de este gran hijo de David. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7. Este capítulo es importante. Alguien lea, por favor, en 2 de Samuel 7, los versículos 12 al 16. Y tomen en cuenta al leer el juego de palabras que hay en el pasaje con respecto a la palabra casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él le será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Alguien recuerda qué fue lo que movió a David a querer hacerle casa a Jehová? Él tenía una casa de cedro, y él estaba, solamente el área estaba el tabernáculo, el templo. Noten el capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero Dios se le aparece a Natán y le dice: ¿y quién te dijo a ti que yo le quiero que David me construya casa? Pero es en el contexto de ese deseo de David de hacerle una casa a Jehová, que Dios se le aparece y le dice: no, yo te voy a hacer una casa a ti. Y eso es lo importante del pasaje. La palabra pacto no aparece en este pasaje. Sin embargo, yo no voy a buscar los textos, pero si lo quieren apuntar, en el Salmo 89, versículos 3 al 4, Salmo 89, versículos 3 al 4, Salmo 132, versículos 11 al 12, se habla del pacto que Dios hizo con David en este momento. Así que fue un pacto. Durante el gobierno de David, Israel se transformó en una entidad nacional. Jerusalén se convierte en la capital del reino. El santuario de Dios, que estaba en Silo, ahora se ubica permanentemente en el monte de Sión, el tabernáculo. Pero ahora David desea construirle una casa a Dios. Y Dios le dice: no, David, yo te voy a construir una casa a ti. Ahora, pregunta. Cuando David dice: quiero construirle una casa a Dios, ¿qué es lo que él tiene en mente? Un templo. Pero cuando Dios le dice a David: no, yo te voy a construir a ti una casa, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Hay una palabra clave, sí, descendencia, pero hay algo más: una dinastía. O sea, fíjense, hermanos, lo que está pasando aquí. Y volvemos otra vez al huerto del Edén.
¿Qué era el huerto del Edén? Un trono y un templo. ¿Qué era Abraham? Era rey y sacerdote. ¿Qué era el pueblo de Israel? Un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que David quiere hacer? Un templo. La casa para Dios. ¿Qué es lo que Dios le promete? Una dinastía. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo a través de toda la historia bíblica este concepto trono, templo, rey, sacerdote, se va mezclando? Y ahora en este pacto que Dios le hace con David, le dice: no, tu hijo va a construir un templo, pero yo voy a construir una dinastía sobre ti. Los reyes saldrán de ti, y el gran rey que vendrá, el aplastador de la serpiente, vendrá de David. Dice Michael Williams: en el Mesías, aquel que vendría de la dinastía de David, Dios se haría presente de manera tangible con su pueblo. En Jesús, el hijo de David, Mateo 1:1, Dios coloca su templo en medio de su pueblo, lo que decía Esteban hace un momento, Juan 1:14. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es imposible de traducir al español porque es el verbo tabernacular, que no existe en español. Nosotros podemos decir: Él puso su tabernáculo entre nosotros, pero lo que dice más bien es: Él tabernaculó entre nosotros. El cuerpo humano de Cristo era el tabernáculo final de Dios. Así que ¿quién es Jesús? El templo y el rey. Todo viene a Jesús otra vez, el templo y el rey. Así que el Señor Jesucristo es ahora la residencia permanente de Dios en medio de su pueblo. De hecho, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 10, es probablemente el pasaje que más menciona al Padre en una sola porción de la Biblia. Juan 14, 1 al 10, que comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego Felipe le dice: pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí, le pregunta a Tomás, le pregunta, luego Felipe le dice: bueno, está bien, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre es en mí y yo en el Padre? O sea, lo que está diciendo es: yo soy el tabernáculo, el Padre está aquí en mí. Por otra parte, volviendo a 2 de Samuel, pero quería que notaran ese tema de voy a hacerte casa, no, yo voy a hacerte casa. Y ese juego de palabras es interesante. Te voy a hacer una dinastía, tú me vas a hacer un templo, o tú quieres hacerme un templo. Esta advertencia de Dios, ¿cómo la interpretamos? Versículo 14, perdón, David. Disculpe, pastor, quizás yendo a la historia de David, también cuando David peca, todo el conjunto de pecados que él tiene, llega a morir su hijo, pero Natán le dice algo importante, que el pecado de David ha sido Remitido, ¿no? Ahora, entonces será lo mismo, ¿no? Creo que Dios está preservando su promesa. Sí, aparte de que Dios también ha prometido siempre perdonar al que se arrepiente, y David se arrepintió. O sea que hay dos cosas allí. Por un lado podemos ver a Jesús en el trasfondo, pero también la promesa divina de perdonar al que se arrepiente de su pecado. Pero ¿cómo interpretamos el versículo 14? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo, y si hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Perdón, esta es la cita de Michael Williams que cité ahorita. ¿En qué sentido Dios iba a castigar a los descendientes reyes de David? Pero yo creo que aquí hay un doble cumplimiento. Por un lado, Dios iba a hacer, que los descendientes de David sufrieran las consecuencias de su pecado. Y nosotros lo vemos claramente en Salomón, lo vemos en Roboam, lo vemos en todos los reyes que pecaron, descendientes de David, y sufrieron las consecuencias. Pero yo creo que dado que este pacto apunta hacia Jesús, que es el gran rey, el hijo de David, yo creo que también aquí se habla de la muerte expiatoria de Cristo, en el sentido de que Él es el hijo. Fíjense que dice, versículo 14, yo le seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y vamos a ver luego cómo esa idea del hijo es importante en la vida de Jesús. Él es el hijo que sufre el castigo que merecía el pueblo por causa de sus pecados. Bien, Primera de Reyes 1-11, llegamos a la edad de oro. Salomón le sucedió a David, reinó sabiamente al principio. Durante su gobierno el pueblo experimenta seguridad, prosperidad. Dice que la plata era como piedra en la época de Salomón. El templo es construido y la nación nunca antes había sido tan bendecida como ahora. De hecho, parece que estamos en el clímax del Antiguo Testamento, hermanos. El pueblo de Dios está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y disfruta de la bendición de Dios. Son el pueblo de Dios, están en el lugar de Dios y disfrutan del gobierno de Dios. El arca, símbolo del gobierno de Dios, está en el templo ya. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 21. Y son bendecidos durante el reinado de Salomón, mientras a su vez Israel es de bendición a las demás naciones. Hermanos, no es otra vez para contar una linda historia que se nos dice que la reina de Sabá caminó todos esos kilómetros para ir a oír la sabiduría de Salomón. Lo que está diciendo es, miren cómo el reino de Israel se ha convertido en bendición para otras naciones. Así que aquí tenemos el reino de Dios, el pueblo de Dios, los israelitas están en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, hay ley y hay rey. Pero, aunque todo parece ir muy bien, al final Salomón no resulta ser el rey esperado. Salomón se casa con muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar otros dioses. Primera de Reyes 11, a causa de David, Dios decide retrasar su juicio hasta que muere Salomón. Y ya ustedes saben lo que pasó a partir de ese momento. Así aquí tenemos el reino parcial, tenemos el éxodo, la ley, la conquista, la monarquía. Cuando está en el tope de la monarquía, ¿qué sucedió? La caída de Salomón. Y así llegamos a Primera de Reyes, capítulo 12, hasta Segunda de Reyes, capítulo 25, desobediencia, división y decadencia. Hermanos, ¿qué ocurre cuando Roboam, el hijo de Salomón, asciende al trono? El reino se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Solo dos tribus permanecen siendo fieles a David, Benjamín y Judá. El resto de las tribus de Israel se va tras Jeroboam. El reino del norte comienza a crear santuarios alternativos con becerros de oro. Y finalmente, ¿qué sucedió, hermanos? El exilio, el reino del norte
fue conquistado ¿por quiénes? Por los asirios en el año 722 antes de Cristo, es decir, 200 años después de la división. Los asirios atacan Samaria, la destruyen. El reino del sur también sigue una vida de pecado y de idolatría, con la excepción de algunos buenos reyes. Los dos reinos tuvieron 19 reyes y una reina. ¿Alguien recuerda quién? Atalía. Y finalmente el reino del sur también cae en el año 586 en manos de Babilonia, destruyendo así el templo y la ciudad santa. Israel lo pierde todo. La era dorada de la monarquía solo es un recuerdo. El reino parcial ha desaparecido. Queda muy poca evidencia de que sean el pueblo de Dios, porque ya no están en el lugar de Dios, están en el exilio, y ahora enfrentan la maldición de Dios en lugar de la bendición de Dios. Así que el reino parcial es desmantelado, pero los profetas de Israel anticipan la llegada de un rey ideal que habría de cumplir a la perfección las promesas hechas a David. Así que este no es el fin de la historia, pero eso lo veremos en nuestra próxima lección.